Com he tingut la presentació abans, a més de presidenta de l'Associació de Tècnics de Personal de la Comunitat Valenciana, pues, tinc un passat més enllà de que ara estic en l'Ajuntament de València, en la regidoria de Luisa Rotario, i estic portant formació i gestió del coneixement, però aquest passat que me referís, pues, a lo millor pot ajudar a contextualitzar des de la pràctica com se sofreix un procés d'aquest tipus en el lloc de treball i en la responsabilitat de recursos humans més tradicional, com és el tindre que plantejar-te els dos escenaris que en un moment determinat ens va abocar la llei de racionalització, la RESAL, quan ens va dir que tots els organismes del sector públic a una data concreta, si mantenien desequilibri financer, tenien que extingir-se. I això, probablement en l'Ajuntament d'Alzira, en el que jo vaig tindre que desenvolupar aquesta responsabilitat, va ser tot un dilema. I dubte que en una altra administració, jo ja no he sabut de més administracions que hagin complit la llei, o sigui, que assumiren les dues societats anònimes que hi havia de caràcter municipal, amb tot el revolt que això va significar, perquè se van subrogar el personal mitjançant la negociació en la que tingueren molt que veure els dos sindicats majoritaris, UGT i Comissions Obreres, negociarem com fer-ho. Per una banda, aquest escenari, per l'altra banda, governs que estan més bé a favor de que no s'externalitzen els serveis públics. Vull dir, ens trobarem en els dos panorames on la solució va passar per subrogar. Crec que no tenim millor presentació que la que ens pot aclarir la pregunta que fa el propi programa, que és a través de Sergio Yagüe Blanco, que recentment ha defensat la seva tesi doctoral i que, com veureu, en el nom és Aspectes jurídics laborals de la reversió a la llum del dret constitucional y del dret de la Unión Europea. Juan Bulgué, Sergio. Muchas gracias, Milagro. Bueno, en primer lugar quería saludar a todos los asistentes y agradecer a la organización de las jornadas. Sí, ya me están diciendo que hable más alto. Quería agradecer a la organización de las jornadas, en especial al profesor Todolí, por haberme invitado. Yo con esto de mi voz tengo un problema, no sé si funciona. Es que no este funciona. micro es para la cámara. Para la cámara. ¿Y me capta? Igual aquel que había por ahí. Bueno, yo lo voy a intentar. Cuando no se me escuche, cualquiera me puede hacer una señal y yo hablo más alto. Bueno, a mí la ponencia o la intervención que me ha encargado Adrián es cuando existe subrogación de trabajadores en la contratación pública, y esto básicamente nos llevaría a dos supuestos. El primero es cuando se produce una sucesión de empresa de ámbito legal, y el segundo cuando se produce una subrogación de tipo convencional porque hay una cláusula en la negociación colectiva. Dado el limitado tiempo que hay, yo básicamente me voy a circunscribir al primero, aunque al final sí que daré algunas pinceladas de la subrogación convencional. Yo quería decir que lo he planteado de tipo más bien práctico, casuístico, a través de ejemplos, porque yo considero que esta materia, la de la transmisión de empresa, es eminentemente casuística. Hay unas poquitas reglas generales que son comúnmente aceptadas y aplicadas a todos los supuestos, y a partir de ahí se tiene que valorar caso por caso. Con lo cual, como ha dicho recientemente además el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en una de sus últimas sentencias, no hay dos casos de transmisión de empresa que sean exactamente iguales. El hecho de que tengamos un precedente no significa que tengamos que aplicarlo in abstracto a todos los supuestos, por más que en principio pudiera parecer que el caso es similar, sino que tenemos que valorar todas las circunstancias en concreto del del supuesto al que nos enfrentamos. Bien, para comenzar,
pienso que no estaría de más recordar mínimamente, muy brevemente, cuál es el marco normativo actual de la transmisión de empresa. Actualmente está recogido en la Directiva 23 del 12 de marzo del 2001 de la Unión Europea, del Consejo más concretamente, y está transpuesto al ordenamiento interno a través del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Si bien, aunque esta normativa parece relativamente reciente, contamos con precedentes que son mucho más antiguos. La directiva originaria es del año 77, la modificación se produjo en el año 98, incluyendo pequeñas modificaciones, y en el ordenamiento interno la institución de empresa es una de las instituciones o normas más antiguas del derecho laboral, que está presente en nuestro ordenamiento desde la Ley de Contratos del año 31. Y esto ya nos da una primera pista de la complejidad que tiene la materia, porque tenemos una jurisprudencia bastante abundante y bastante antigua. Por otra parte, se trata de una normativa que no está pensada ni para ser aplicada a los supuestos de contratas y concesiones, ni tampoco para ser aplicada en los casos en los que interviene una administración pública. Ha sido la jurisprudencia, tanto nacional como comunitaria, quien ha ido precisando en qué casos y en qué casos no es aplicable en estos supuestos. Además, se trata de una normativa de carácter generalista que se aplica a cualquier tipo de transmisión de empresa. No tenemos una específica para el supuesto de las contratas o para cualquier otro supuesto. Con lo cual aquí nos encontramos también con el problema añadido de la dificultad para seleccionar aquellos criterios que son aplicables a cada operación de transmisión de empresa. Y en fin, la última nota distintiva, también que es reveladora de la dificultad del estudio del tema, es que se trata de una materia que es de competencia de la Unión Europea. Tenemos un doble ámbito normativo y en consecuencia también tenemos un doble ámbito interpretativo. Con lo cual tenemos jurisprudencia nacional y jurisprudencia comunitaria, que no siempre van de la mano. A veces se han conocido importantes episodios de desencuentros entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En todo caso, hay que aclarar que los criterios del Tribunal de Justicia para decidir cuándo hay o no hay transmisión de empresa son vinculantes para la jurisprudencia interna, y esto, a mi parecer, es una suerte. En primer lugar, porque la jurisprudencia comunitaria me parece a mí que es, en mi opinión, es mucho más clara que la interna y ha seguido una evolución constante y coherente consigo misma, indicando, aplicando las mismas reglas en la medida de lo posible con matizaciones de unos supuestos a otros. Dicho esto, ya pasaríamos a la aplicación específica de la transmisión de empresa en los supuestos de contratación en el sector público, de contratos públicos, tanto en los supuestos de cambio de contratista o de concesionario como de reversión de la actividad por la principal. Aunque bueno, este es el título que me encomendó Adrián, cabría aclarar también que las mismas reglas van a ser aplicables en el supuesto de una primera externalización, cuando la Administración por primera vez decide adjudicar la contrata o la actividad, el servicio público, a una empresa concesionaria. En este sentido, también una primera idea que me gustaría destacar es que el contexto o el mecanismo por el cual se produce el cambio de titularidad ha perdido bastante relevancia desde las últimas décadas. Prácticamente la jurisprudencia tanto interna como comunitaria entiende que hay un cambio de titular o una transmisión de empresa siempre que se produce un cambio en la persona física o jurídica que explota la actividad. Con lo cual, por no extenderme, está claro que un cambio de concesionario queda perfectamente incluido dentro del ámbito de la directiva y de la normativa interna, y que una reversión a la administración pública, incluso aunque ésta participe como cesionaria y esté obligada a subrogar a la plantilla, también queda incluida dentro del ámbito de la directiva comunitaria. Lo relevante en estos momentos se trata de determinar cuándo se cumple lo que se ha denominado siempre el objeto de la transmisión, es decir, lo que se transmite, que sea lo suficientemente relevante para que pueda precipitar la acción protectora de la normativa sucesoria. Y esto ocurre cuando se transmite, según nos dice la ley, se transmite una entidad económica que mantiene la identidad. El concepto de entidad económica lo tenemos hoy recogido en la propia normativa, también es de procedencia jurisprudencial y se refiere a un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. En síntesis, lo que viene a significar esto es que
se compruebe que si el nuevo empresario puede realizar la actividad en los mismos términos que lo hacía el anterior, es porque ha recibido de aquel un conjunto de medios, de elementos o de factores de producción que venía utilizando el anterior, y esto es lo que le permite que la actividad pueda desarrollarse en los mismos términos. Sobre la composición de esta entidad económica o la cualidad que deben recibir estos elementos, la jurisprudencia no ha dicho gran cosa. Simplemente ha dicho que debe de comprender todos aquellos que sean necesarios para prestar la actividad, o al menos los que sean indispensables o esenciales, que no puede reducirse en ningún caso a los elementos materiales, como pueden ser edificios, vehículos, maquinarias. Son importantes estos, pero el hecho de que no estén no implica que no pueda haber una transmisión de empresa. Y que la entidad económica debe preexistir al traspaso, lo que significa que tiene que tener autonomía funcional, que debe funcionar como un todo, ¿vale? Que puede ser, que es susceptible de ser separado del resto de la actividad, del ciclo productivo, y entregarse a un empresario concesionario, a una empresa contratista. ¿En qué supuesto se mantiene la identidad? Pues es importante saber que hay dos requisitos o dos presupuestos de partida para que se mantenga la identidad. El primero, esto puede parecer obvio o evidente, pero aseguro que no lo es, y luego veremos algunos supuestos. Es necesario que haya una continuación o reanudación efectiva de la actividad. No se da transmisión de empresas si la actividad no es continuada por el siguiente empresario, aunque haya una transmisión de medios materiales o de medios patrimoniales. Y aunque esto es necesario, es la premisa, no es el criterio único. Además, debe comprobarse o verificarse que ha habido un traspaso efectivo de aquellos elementos que eran necesarios para prestar la actividad. ¿Y cuándo se produce, cómo podemos comprobar que se ha dado este traspaso de medios efectivo o que se ha transmitido en la entidad económica? Pues es una situación que tenemos que analizar caso por caso, valorando el total de conjunto de circunstancias de hecho que caracterizan la operación de transmisión. Y para eso el Tribunal de Justicia nos ha dado un listado que es simplemente ejemplificativo y que tiene carácter abierto, con lo cual pueden haber otras circunstancias, un listado que contiene una serie de indicios que se pueden valorar, como por ejemplo el tipo de empresa o la actividad, si se han transmitido elementos materiales como inmuebles, maquinarias, vehículos, etcétera, si se han transmitido elementos de carácter inmaterial, que luego veremos lo que es, si se ha contratado aparte de la plantilla, si la actividad es igual o análoga, o si una posible suspensión de la actividad ha afectado para entender que la empresa ya no es la misma, que ha perdido su identidad y que por tanto no tiene que aplicarse la transmisión. Lo que sucede es que en algunas actividades, esto sabemos ya, que no tienen todos estos elementos que aparecen en el listado. Son actividades que básicamente para prestarse son actividades de servicios y necesitan simplemente una plantilla, necesitan un conjunto de trabajadores organizados. Entonces, en estos casos se ha entendido que no puede condicionarse el mantenimiento del empleo a que se transmita algún elemento patrimonial, tangible o intangible. En estos casos se entiende que la entidad económica vendría conformada por un conjunto de trabajadores organizados y que estén adscritos de forma permanente a la actividad traspasada, y que se mantiene la identidad, es decir, que el nuevo empresario desarrolla la actividad en los mismos términos y con los mismos factores de producción cuando contrata o asume a una parte esencial de la plantilla. En la actualidad, y después de, como he dicho al principio, ciertos desajustes o vaivenes entre la jurisprudencia comunitaria y la nacional, está claro, es comúnmente aceptado que esta subrogación de la plantilla, de una parte esencial de la plantilla, puede producirse en los mismos términos, tanto cuando el nuevo empresario decida asumir o contratar voluntariamente a la plantilla, como cuando el convenio colectivo le imponga la obligación de quedarse con una parte esencial de la plantilla. Con permiso. Pues bien, creada esta doctrina por parte de la jurisprudencia comunitaria, asumida por parte de los tribunales internos, hay como una suerte de separación entre dos criterios, a los supuestos de contratas y concesiones, ni tampoco para ser aplicada en los casos en los que interviene una administración pública. Ha sido la jurisprudencia
tanto nacional como comunitaria, quien ha ido precisando en qué casos y en qué casos no es aplicable en estos supuestos. Además, se trata de una normativa de carácter generalista que se aplica a cualquier tipo de transmisión de empresa. No tenemos una específica para el supuesto de las contratas o para cualquier otro supuesto. Con lo cual, aquí nos encontramos también con el problema añadido de la dificultad para seleccionar aquellos criterios que son aplicables a cada operación de transmisión de empresa. Y, en fin, la última nota distintiva, también que es reveladora de la dificultad del estudio del tema, es que se trata de una materia que es de competencia de la Unión Europea. Tenemos un doble ámbito normativo y, en consecuencia, también tenemos un doble ámbito interpretativo. Con lo cual tenemos jurisprudencia nacional y jurisprudencia comunitaria, que no siempre van de la mano. A veces se han conocido importantes episodios de desencuentros entre el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En todo caso, hay que aclarar que los criterios del Tribunal de Justicia para decidir cuándo hay o no hay transmisión de empresa son vinculantes para la jurisprudencia interna, y esto, a mi parecer, es una suerte. En primer lugar, porque la jurisprudencia comunitaria me parece a mí que es, en mi opinión, es mucho más clara que la interna y ha seguido una evolución constante y coherente consigo misma, indicando, aplicando las mismas reglas en la medida de lo posible con matizaciones de unos supuestos a otros. Dicho esto, ya pasaríamos a la aplicación específica de la transmisión de empresa en los supuestos de contratación en el sector público, de contratos públicos, tanto en los supuestos de cambio de contratista o de concesionario como de reversión de la actividad por la principal. Aunque, bueno, este es el título que me encomendó Adrián, cabría aclarar también que las mismas reglas van a ser aplicables en el supuesto de una primera externalización, cuando la Administración por primera vez decide adjudicar la contrata o la actividad del servicio público a una empresa concesionaria. En este sentido, también una primera idea que me gustaría destacar es que el contexto o el mecanismo por el cual se produce el cambio de titularidad ha perdido bastante relevancia desde las últimas décadas. Prácticamente la jurisprudencia tanto interna como comunitaria entiende que hay un cambio de titular o una transmisión de empresa siempre que se produce un cambio en la persona física o jurídica que explota la actividad. Con lo cual, por no extenderme, está claro que un cambio de concesionario queda perfectamente incluido dentro del ámbito de la directiva y de la normativa interna, y que una reversión a la administración pública, incluso aunque ésta participe como cesionaria y esté obligada a subrogar a la plantilla, también queda incluida dentro del ámbito de la directiva comunitaria. Lo relevante en estos momentos se trata de determinar cuándo se cumple lo que se ha denominado siempre el objeto de la transmisión, es decir, lo que se transmite, que sea lo suficientemente relevante para que pueda precipitar la acción protectora de la normativa sucesoria. Y esto ocurre cuando se transmite, según nos dice la ley, se transmite una entidad económica que mantiene la identidad. El concepto de entidad económica lo tenemos hoy recogido en la propia normativa, también es de procedencia jurisprudencial y se refiere a un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. En síntesis, lo que viene a significar esto es que se compruebe que si el nuevo empresario puede realizar la actividad en los mismos términos que lo hacía el anterior, es porque ha recibido de aquel un conjunto de medios, de elementos o de factores de producción que venía utilizando el anterior, y esto es lo que le permite que la actividad pueda desarrollarse en los mismos términos. Sobre la composición de esta entidad económica o la cualidad que deben recibir estos elementos, la jurisprudencia no ha dicho gran cosa. Simplemente ha dicho que debe de comprender todos aquellos que sean necesarios para prestar la actividad, o al menos los que sean indispensables o esenciales, que no puede reducirse en ningún caso a los elementos materiales, como pueden ser edificios, vehículos, maquinarias. Son importantes estos, pero el hecho de que no estén no implica que no pueda haber una transmisión de empresa. Y que la entidad económica debe preexistir al traspaso, lo que significa que tiene que tener autonomía funcional, que debe funcionar como un todo, ¿vale? Que es susceptible de ser separado del resto de la actividad, del ciclo productivo, y entregarse a un empresario concesionario, a una empresa contratista. ¿En qué supuesto se mantiene la identidad? Pues
es importante saber que hay dos requisitos o dos presupuestos de partida para que se mantenga la identidad. El primero, esto puede parecer obvio o evidente, pero aseguro que no lo es y luego veremos algunos supuestos. Es necesario que haya una continuación o reanudación efectiva de la actividad. No se da transmisión de empresas si la actividad no es continuada por el siguiente empresario, aunque haya una transmisión de medios materiales o de medios patrimoniales. Y aunque esto es necesario, es la premisa, no es el criterio único. Además, debe comprobarse o verificarse que ha habido un traspaso efectivo de aquellos elementos que eran necesarios para prestar la actividad. ¿Y cuándo se produce, cómo podemos comprobar que se ha dado este traspaso de medios efectivo o que se ha transmitido en la entidad económica? Pues es una situación que tenemos que analizar caso por caso, valorando el total de conjunto de circunstancias de hecho que caracterizan la operación de transmisión. Y para eso el Tribunal de Justicia nos ha dado un listado que es simplemente ejemplificativo y que tiene carácter abierto, con lo cual pueden haber otras circunstancias, un listado que contiene una serie de indicios que se pueden valorar, como por ejemplo el tipo de empresa o la actividad, si se han transmitido elementos materiales como inmuebles, maquinarias, vehículos, etcétera, si se han transmitido elementos de carácter inmaterial, que luego veremos lo que es, si se ha contratado aparte de la plantilla, si la actividad es igual o análoga, o si una posible suspensión de la actividad ha afectado para entender que la empresa ya no es la misma, que ha perdido su identidad y que por tanto no tiene que aplicarse la transmisión. Lo que sucede es que en algunas actividades, esto sabemos ya, que no tienen todos estos elementos que aparecen en el listado. Son actividades que básicamente para prestarse son actividades de servicios y necesitan simplemente una plantilla, necesitan un conjunto de trabajadores organizados. Entonces, en estos casos se ha entendido que no puede condicionarse el mantenimiento del empleo a que se transmita algún elemento patrimonial, tangible o intangible. En estos casos se entiende que la entidad económica vendría conformada por un conjunto de trabajadores organizados y que estén adscritos de forma permanente a la actividad traspasada y que se mantiene la identidad, es decir, que el nuevo empresario desarrolla la actividad en los mismos términos y con los mismos factores de producción cuando contrata o asume a una parte esencial de la plantilla. En la actualidad y después de, como he dicho al principio, ciertos desajustes o vaivenes entre la jurisprudencia comunitaria y la nacional, está claro, es comúnmente aceptado que esta subrogación de la plantilla, de una parte esencial de la plantilla, puede producirse en los mismos términos, tanto cuando el nuevo empresario decida asumir o contratar voluntariamente a la plantilla, como cuando el convenio colectivo le imponga la obligación de quedarse con una parte esencial de la plantilla. Con permiso. Pues bien, creada esta doctrina por parte de la jurisprudencia comunitaria, asumida por parte de los tribunales internos, hay como una suerte de separación entre dos criterios, dos factores doctrinales, que hacen entender que hay una doble realidad empresarial. Una que necesita un conjunto de elementos que tienen que valorarse todos juntos para ver si se ha transmitido a la empresa, y otra que solamente necesita trabajadores. Que hay dos tipos de entidad económica, por decirlo de forma sencilla, y que cada una sirve para prestar, según se trate, una actividad que descanse esencialmente en el equipamiento o una actividad que descanse o que sea intensiva en la mano de obra. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que aplicar cada una de estas dos doctrinas o cada uno de estos dos conjuntos de criterios? Pues con carácter general tenemos que recurrir a la valoración de conjunto, de ver todos los factores de producción o todos los medios que se han transmitido. Cuando no haya otro posible, entonces debemos acudir a la doctrina de la sucesión de plantillas. Para ello es importante que el tribunal, en primer lugar, califique la operación, que decida si se trata de una operación basada en la mano de obra o si se trata de una operación que necesita de un equipamiento patrimonial. Y en segundo lugar, que pondere los requisitos exigibles, porque en principio, si se trata de una actividad, y digo solo en principio por lo que después diré, si se trata de una actividad que precisa de un equipamiento patrimonial o de una infraestructura para prestarse, no se puede aplicar la doctrina de la sucesión de plantilla, aunque insisto, en principio, que luego haré algún matiz.
¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho esto, que sería como la parte general, el repaso de las reglas básicas, vamos a empezar a ver algunos supuestos, cómo han jugado, algunos supuestos, algunas cuestiones, que se han dado, bien porque se han dado en la actualidad, porque suponen problemas actuales o porque son cuestiones singulares del sector público. Y lo que trataría de verse es cómo juegan algunos de los elementos que aparecen en ese clásico listado de indicios, cómo juegan, si juegan a favor de la transmisión o a favor o en contra de la transmisión de empresa. En primer lugar, respecto a la transmisión de equipamiento patrimonial de bienes muebles e inmuebles, una de las características esenciales que tiene en el ámbito de la contratación pública es que esos bienes son de titularidad de la administración pública. Son bienes de dominio público que son puestos a disposición del contratista para que pueda explotar el servicio o la actividad, que cuando cambia de contratista los recupera y se vuelven a transmitir a otro contratista, y si la administración revierte el servicio y lo presta por ella misma, recupera la infraestructura previamente cedida. Entonces, en este caso nos planteamos con un dilema de si debemos aplicar las normas de la transmisión de empresas y para aplicarlas es necesario que se transmita la propiedad o si simplemente es necesario que se transmita el uso o un poder de disposición sobre esta infraestructura. Es un criterio ya aclarado en el ámbito comunitario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre ha determinado que no es necesario que se transmita la propiedad, que vale con que se ceda simplemente el uso. Y en el ámbito nacional, aunque entre el año 2012 y el año 2017 hubieron ciertas discrepancias por parte de los tribunales, ahora mismo está casada esta doctrina y se sigue el mismo criterio. No es necesario que se transmita la propiedad, simplemente con que se ceda el uso de ese equipamiento es suficiente para desencadenar la transmisión de empresa. Aquí he puesto algunos ejemplos clásicos que se han dado, por citar algunos, por ejemplo, en la sucesión de concesionarios de unidades de radiodiagnóstico de hospitales públicos, en los que se transmitía todo el equipamiento, toda la maquinaria, los aparatos tecnológicos, en la sucesión del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado público, que conlleva además las instalaciones de depuradora, que se ponía a disposición de cuando terminaba el contrato público, se recuperaba la administración la infraestructura y la cedía al siguiente contratista. En la reversión del servicio de comedor, de guarderías infantiles del Ayuntamiento de Murcia, la administración recuperaba su propia dotación patrimonial. En la recuperación del servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento de Lora del Río, que recuperaba los vehículos, las escobas barrederas, los camiones de recogida de residuos, también se producía, y también en el servicio de estacionamiento horario de parquímetro en la vía pública del Ayuntamiento de Priego, en Sevilla. Bien, respecto a la valoración de los elementos intangibles, me ha fallado un minuto, disculpa. Vale. Respecto a la valoración de los elementos intangibles, normalmente, ¿qué son estos elementos intangibles? Pues suelen hacer referencia a derechos de propiedad industrial, como pueden ser marcas, patentes, diseños industriales o de propiedad intelectual. Lo que es más frecuente en el ámbito de la contratación pública es cuando se adjudica un contrato para la creación y desarrollo de un programa informático o de software que es necesario para la administración. En este caso, los tribunales han prestado escasa atención a la presencia de estos activos intangibles. Incluso en algunos casos, como se caracteriza por la prestación de un servicio intelectual y que se suele dar con inmediación, se presta en los propios locales de la administración, a los propios empleados de la administración, suelen entender que se trata de una actividad basada en la mano de obra, y para que haya transmisión de empresa exigen que se produzca una sucesión de plantillas. En estos casos, como no se produce la sucesión de plantillas porque el nuevo empresario ni contrata voluntariamente a los trabajadores y con frecuencia no hay un convenio colectivo que imponga la subrogación, se llega a la conclusión de que no hay transmisión de empresa. Así, algunos ejemplos que se han dado, por ejemplo, el cambio de adjudicatario en la prestación de servicios
en el soporte, bueno, el desarrollo de aplicaciones o programas informáticos de los centros de atención primaria del Servicio Andaluz de Salud, en el que conllevan labores como no solamente la creación y desarrollo, sino también labores posteriores de consultoría, asesoramiento y soporte técnico sobre esos programas informáticos. Tampoco se ha dado, por ejemplo, en un supuesto de reversión en el ámbito de la colaboración en la gestión tributaria de las entidades locales, en los que la empresa concesionaria crea el programa y luego además hace el mantenimiento, incluso realiza algunas actividades administrativas en la colaboración de la gestión. Este tribunal, por ejemplo, el de Islas Baleares, en una sentencia de febrero del 2017, llegó a considerar que se trataban de simples instrumentos para el desarrollo de la actividad. En cambio, posteriormente en la sentencia, hay una cosa que me llama la atención y me gustaba destacar, hace referencia a que no es un software que esté disponible en el mercado, sino que es un software que se desarrolla a medida para la propia administración y teniendo en cuenta los cambios legislativos y las necesidades de gestión que la propia administración tiene. En cambio, en otras situaciones en las que se cuantifica, en el juicio se cuantifica y se valora económicamente estas actividades, se llega a una conclusión diversa. Evidentemente no se trata de una actividad basada en la mano de obra, sino que se trata de una actividad basada en equipamiento y es necesaria la transmisión de estos activos intangibles. Por ello llegan a la conclusión de que sí que hay transmisión de empresa cuando se cede el uso de estas aplicaciones o programas informáticos. Esta sentencia que he citado primera me parece muy curiosa porque recae solamente un mes después de la sentencia que hemos visto antes de Islas Baleares, con un supuesto de hecho prácticamente idéntico, y llega a una conclusión contraria porque estima que durante la vigencia del contrato se crearon y se desarrollaron varios programas informáticos que estaban valorados en 1.300.000 euros, con lo cual no puede considerarse una actividad que esté basada en la mano de obra. Otro ejemplo se daría en la reversión del servicio de digitalización de historias clínicas de hospitales, en los que el tribunal dice que si bien los ordenadores y los escáneres que habían son elementos de escaso valor, no puede entenderse lo mismo del programa informático, que es el medio imprescindible y que ha sido creado a propósito para que se pueda llevar a cabo esta actividad. Y un tercer ejemplo que me parece también bastante revelador porque cuantifica o valora los diferentes elementos que son transmitidos es una sentencia de Galicia del año 2011, también de la reversión del servicio de colaboración en la gestión tributaria, que entiende que hay transmisión de empresa porque el ayuntamiento, tras extinguir el contrato, adquirió material inmobiliario de oficina por un valor de 5.000 euros, equipos informáticos, es decir, ordenadores, por un valor de 6.000 euros, que son peccata minuta en comparación con la cuantificación, con el valor del programa, del software y de los datos que llevaba, que estaban valorados en 72.000 euros. Luego, aparte de estos elementos intangibles clásicos, que pueden ser, pues como he dicho, programas de ordenador, etcétera, también hay presencia en algunos supuestos en el ámbito de la contratación pública, sobre todo en los servicios públicos, de otras circunstancias que no son propiamente activos intangibles, pero sí que tienen un valor especial para el desarrollo de la actividad, que es cuando se trata de archivos y documentación relativa a la prestación de un servicio de atención individualizada y personalizado al usuario, como pueden ser historias clínicas, datos médicos, historias de pacientes que estén, por ejemplo, en una residencia de discapacitados intelectuales, etcétera. Aquí hay algunas sentencias, todavía no está muy explorada esta vía, pero hay algunas sentencias que llegan a conclusiones diferentes. Por un lado, en Madrid, en el año 2018, sobre la reversión del Servicio Madrileño de Salud de la gestión de un hospital psiquiátrico y la encomienda de gestión a un ente medio personalizado, a un organismo autónomo, valora positivamente que las historias clínicas de los pacientes sean transmitidas porque son esenciales para poder continuar prestando el servicio público en los mismos términos. En cambio, en otra sentencia de más o menos fechas coetáneas del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la que se produce una reversión a la Junta de Extremadura sobre el servicio de ejecución de medidas no privativas de libertad de menores, valora de forma diferente los expedientes de los usuarios, del tratamiento de los usuarios. Dice que son una mera documentación y no la actividad en sí misma, con lo cual llega a la conclusión de que no hay transmisión de empresa.
Simplemente para finalizar con esto de los activos intangibles, me gustaría destacar que una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, el asunto Dodik, atribuye una valoración privilegiada a la existencia de estos activos intangibles, tanto que al final llega a considerar que en algunos servicios es tan esencial que solamente con que se transmita eso, aunque no se transmita nada más, puede desencadenar una transmisión de empresa. En este caso se produce en un supuesto que no tiene que ver con la contratación pública, porque de lo que se trata es de la transmisión entre dos entidades financieras de una serie de activos financieros que permiten el mantenimiento de un servicio a los clientes. Considera que aunque no hay transmisión de oficinas, por ejemplo, de equipamiento informático, de ningún bien de carácter material, este elemento es tan importante que junto con la tradicional entidad económica basada en equipamiento o entidad económica basada en mano de obra, debemos de incluir un tercer género que se llama la entidad económica que descansa en equipamiento inmaterial. ¿De acuerdo? Volvemos al listado, a ver si ahora me funciona el enlace. El siguiente elemento que me gustaría comentar es cómo influyen las diferentes vicisitudes que pueden producirse en el desarrollo de la actividad pública o del servicio público. Como he dicho al principio, es necesario que para que se aplique la transmisión de empresa haya una continuación o reanudación efectiva. Este criterio nunca ha sido una duda por parte del Tribunal de Justicia, que siempre en todas sus sentencias ha dicho que es el punto de partida para ver si hay transmisión de empresa, si el nuevo empresario continúa o después de un periodo de suspensión reanuda la transmisión. En el ámbito interno, en la jurisprudencia nacional, es cierto que hay un criterio mayoritario que entiende que esto debe ser así. Y que considera, sobre todo en el ámbito de la reversión, que es donde se produce la mayor problemática en este caso, considera que una mera reversión de medios o recuperación de los medios por parte de la Administración no es suficiente para aplicar la transmisión de empresa si no se continúa la actividad. Así lo considero, por ejemplo, en el servicio de escuela municipal del Ayuntamiento de Valladolid, en el que la Administración, tras que el concesionario abandonara 2 meses antes de la finalización del curso escolar el servicio porque se vio inmerso en un procedimiento de insolvencia, abandonó la concesión y el ayuntamiento recuperó toda la infraestructura. El Tribunal Supremo consideró que como no había continuado la administración, el ayuntamiento en este caso, la actividad, porque además no estaba obligado, porque no era un servicio público obligatorio que tuviera que dispensar, consideró que no se había producido una transmisión de empresa por la mera recuperación de la infraestructura. También se ha producido en muchos servicios de restauración, de cafeterías situadas en sedes de organismos públicos, en los que tras finalizar el contrato público no reanuda la administración o el organismo autónomo o el organismo dependiente de la administración la actividad y por tanto no hay transmisión de empresa. Sin embargo, aunque este criterio, como he dicho, es mayoritario, hay otra línea interpretativa que es muy antigua, que parte también de la propia doctrina del Tribunal Supremo y que hoy en día tiene acomodo en bastantes sentencias recientes y que viene a entender que aunque no vale con que, o sea, que aunque recupere la infraestructura, si no continúa la actividad, debe imponerse las consecuencias de la transmisión de empresa, porque en caso contrario sería muy fácil que se produzca un fraude de ley, que la Administración recuperara la infraestructura, decidiera no prestar el servicio durante un tiempo, impidiera con ello la aplicación de las garantías de la transmisión de empresa y con posterioridad reanudara por ella misma o adjudicando la actividad o servicio a otro concesionario. Se trata de, como he dicho, que una línea interpretativa que tiene acomodo en bastantes sentencias actuales, que no está unificada y que yo creo además que es errónea. Yo creo que además en el caso del ámbito público, imponer a la Administración cuando no va a continuar un servicio porque no está obligada a prestarlo, imponer las consecuencias de asumir las consecuencias laborales de los despidos, por ejemplo, del personal, son unas consecuencias desproporcionadas desde el punto de vista de la racionalidad del gasto y que también entrarían en conflicto con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por otro lado, puede darse
que el servicio o la actividad, también en aquellos casos de que no sea de dispensación obligatoria, que tenga que hacerse con un régimen de continuidad, se viera suspendido durante un periodo de tiempo. En este caso se plantea la duda de si esa suspensión puede afectar al mantenimiento de la identidad, a que se entienda que el servicio ha perdido sus características sustanciales y que ya no son el mismo. El supuesto típico que se daría en el ámbito de la contratación pública sería cuando se produce una reversión de medios a la administración que, como hemos dicho, no desencadenaría la sucesión de empresa, y meses más tarde se produce una nueva readjudicación del contrato mediante otro nuevo proceso de licitación o de adjudicación a otro contratista o concesionario público. En este caso nos encontramos con dos operaciones. Primero, la reversión del equipamiento, y segundo, una nueva adjudicación, y tenemos que valorar en cuáles de estas dos operaciones se produce transmisión de empresa. Para el Tribunal de Justicia de la Unión, la transmisión de empresa se produciría únicamente en el segundo caso, por lo que ya he explicado. Esto nos dice la sentencia Colino Sigüenza, que precisamente va sobre una cuestión prejudicial que se planteó sobre el supuesto de escuela municipal del Ayuntamiento de Valladolid que antes he comentado. Entiende el Tribunal de Justicia que en la reversión no se produce transmisión de empresa porque no ha habido una continuación efectiva por parte de la Administración, pero que cuando se readjudica el contrato, y aunque hay una pausa, una suspensión de la actividad que dura en este caso 5 meses, sí que se aplica la transmisión de empresa. Transmisión de empresa que se produce entre el anterior titular o el anterior contratista y el nuevo concesionario. Esta doctrina ha sido recientemente recogida, incorporada por un asunto en el ámbito nacional, una sentencia reciente de este mismo año del Tribunal Supremo, que versa sobre se produce en la cafetería, el servicio de hostelería del Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Se acuerda una suspensión de la actividad por haber un riesgo grave de la salud para los usuarios. La Administración no continúa con el servicio y meses más tarde, en concreto 6 meses más tarde, vuelve a adjudicar el contrato a otra empresa concesionaria. Y en este caso el Tribunal Supremo dirime, yo creo que perfectamente, a mi juicio, que no hay transmisión de empresa en la reversión de la contrata y que las consecuencias de la transmisión deben imponerse únicamente a la segunda empresa, a la empresa concesionaria. La última cuestión, no sé cómo voy de tiempo, pero bien, vale. La última, ¿bien o no, Adrián? Sí, vale. La última cuestión que me gustaría destacar es cómo se está tratando la cuestión de la clientela en el ámbito de la contratación pública. Tradicionalmente, la transmisión de la clientela ha sido una cuestión que se le ha prestado una atención escasa, tanto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión como por parte de la jurisprudencia interna. Sí que es verdad que se ha valorado como un indicio más dentro del conjunto de indicios que pueden darse en actividades basadas en equipamiento, pero no se ha valorado nunca en el ámbito de las actividades que están basadas en la mano de obra. En el ámbito del cambio de contratistas de actividades como limpieza, seguridad, etcétera. Tampoco el Tribunal de Justicia también lo ha valorado no solamente en supuestos estrictos de cliente, como persona que paga por el usuario, también lo ha valorado cuando hay presencia, dentro de la valoración de conjunto, insisto, cuando hay presencia de otros tipos de sujetos, como puede ser alumnos, pacientes, usuarios del servicio y demás. Sin embargo, más recientemente, en la sentencia que he hecho referencia antes de la entidad financiera, en el asunto DODIC, junto con la transmisión de los activos intangibles, también ha cobrado un peso importante la transmisión de la clientela, con lo cual le ha dado un peso, una importancia reforzada. En el ámbito interno, nuestra jurisprudencia ha valorado la clientela únicamente cuando se da una transmisión de empresa negociada, cuando se da el típico supuesto de compraventa de un negocio en el que se valora el fondo de comercio. Sin embargo, últimamente se está prestando también más atención en el ámbito de la contratación pública. Este supuesto primero, el segundo por cuestiones de tiempo no lo voy a tratar, pero este supuesto primero, también muy reciente, de este mismo año, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, trata de un supuesto en el que había la estación, la terminal de autobuses de Bilbao, decide el ente público reformarla y construir una estación subterránea. Con lo cual, lo que hacen es trasladan a un solar contiguo la estación de forma provisional y 2 pequeños negocios que había en la estación, como un kiosco de prensa, de bebidas, de refrescos, etcétera, y una cafetería, se trasladan provisionalmente.
Esta adjudicación se produce mediante un contrato de concesión de obra pública, con lo cual el concesionario, además de construir la estación subterránea, tiene el derecho a explotar la estación durante una serie de años con posterioridad. Entonces, lo que hace el concesionario es alquilar a unos nuevos adjudicatarios los negocios, el negocio de kiosco y de cafetería en la estación provisional. Y este decide voluntariamente asumir a la plantilla a los trabajadores que venían haciéndolo en la antigua estación. Cuando finaliza la obra, se cierra la estación provisional, se abre la estación definitiva subterránea y se adjudica a 2 nuevas empresas un solar diáfano en la cual tienen que hacer una importante inversión patrimonial para acondicionarlo. La nueva empresa, las nuevas empresas, la que gestiona el kiosco y la que gestiona la cafetería, deciden no subrogar a la plantilla. Y los trabajadores impugnan porque consideran que hay transmisión de empresa. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia entiende que aunque no ha habido un trasvase patrimonial y aunque las nuevas empresas han tenido que realizar una inversión importante, se produce una transmisión de empresa aplicando la doctrina comunitaria Carlito Habler, que no he dicho cuál es, ahora lo comentaré, y el asunto Doig. Carlito Habler habla de cuando la clientela está cautiva, sobre todo en el ámbito de las contratas públicas, como por ejemplo en ese caso era el servicio de restauración de un hospital que cambia de concesionario y se entiende que hay una transmisión de la clientela porque los pacientes, incluso los familiares que asisten a la cafetería, no tienen libertad o la opción de poder acudir a otro servicio de cafetería más que al hospital. Y la sentencia de Doig considera que la transmisión de la clientela en determinados servicios es importante, con lo cual en este caso el Tribunal Superior de Justicia entiende que a pesar de la inversión patrimonial debe relativizarse por las circunstancias concurrentes del caso porque era necesario esa inversión para crear los nuevos locales y que lo importante aquí es que la actividad se va a poder mantener gracias al flujo de viajeros que van a haber constantemente en la estación. Para ir finalizando, daré algunas pinceladas respecto a las actividades basadas en la mano de obra. Aquí me he puesto también un recordatorio que es muy breve, simplemente para recordar cuándo se aplica la doctrina de la sucesión de plantilla. Tienen que darse 2 requisitos o 2 presupuestos. Primero, que la actividad se base en la mano de obra y que no hayan otros activos que se puedan transmitir. Y segundo, que el nuevo contratista asuma una parte esencial de la plantilla. Pues bien, a la luz de acontecimientos recientes, a la luz de nuevos pronunciamientos, podríamos preguntarnos si esto necesariamente siempre va a ser así. Y lo digo porque en una de las últimas sentencias, en realidad creo que es la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto Grafe-Pole, parece que no es así. Debo de aclarar primero que hay un precedente comunitario que es bastante parecido al caso. El supuesto es que es una concesión del servicio público de transporte por autobús, en el que en el primer caso, en el antiguo del año 2001, se considera que no hay transmisión de empresa porque el nuevo concesionario decide comprar su propia flota de autobuses. Entonces, subroga la plantilla, adquiere algunos bienes de escaso valor, como pueden ser los uniformes del personal, pero aporta su propia flota de autobuses, con lo cual entiende el Tribunal de Justicia que el elemento esencial que permite desarrollar la actividad son los autobuses. Como no se ha transmitido, no hay transmisión de empresa. Y en el asunto más reciente, en síntesis, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los autobuses no se transmiten no porque no quiera el nuevo concesionario, sino porque en función de los requisitos y las exigencias técnicas y medioambientales del pliego de condición, obliga al nuevo contratista, al nuevo adjudicatario, a adquirir una nueva flota de autobuses porque los anteriores ya eran bastante viejos y por condiciones, o sea, por exigencias medioambientales tenían que cambiarse. Entonces, el primer concesionario, como tiene que asumir esa inversión, decide no presentarse y se presenta un nuevo concesionario que asume a la plantilla, que asume algunos bienes de escaso valor, pero decide no quedarse con ningún elemento patrimonial más. Ya que no asume los autobuses, decide no utilizar las mismas cocheras, el mismo taller mecánico, etc. Y en este caso, el Tribunal de Justicia entiende que sí que hay transmisión de empresa. Sí que hay transmisión de empresa por 2 cuestiones. Primero, porque los autobuses no podían ser transmitidos por un imperativo legal, porque esos autobuses eran inservibles.
entonces lo pondera con el resto de circunstancias concurrentes. Y entiende que la plantilla, en este caso, no es una plantilla cualquiera, sino que es una plantilla altamente cualificada y formada y especializada. Los conductores de autobuses sabían perfectamente las rutas que tenían que seguir, los horarios y demás, y no eran fácilmente sustituibles, con lo cual el Tribunal de Justicia de la Unión aplica la transmisión de empresa. Podríamos hacernos una pregunta, ¿esto es extrapolable a todos los casos? Yo creo que no es extrapolable a todos los casos de actividades basadas en equipamiento, como por ejemplo puede ser un servicio de restauración, porque no se cumplen las mismas condiciones. Así, me gustaría citar, para ir finalizando, dos sentencias muy recientes del Tribunal Supremo, en una de ellas del año 2020, sobre el cambio, sucesión de concesionarias del servicio de explotación y mantenimiento de los sistemas de seguridad y control del aeropuerto de Barajas, en el que dice que no hay subrogación de plantilla, recoge esta doctrina comunitaria y acertadamente valora que en este supuesto, en el supuesto comunitario, se produce porque hay un impeditivo de carácter imperativo que no puede asumir esa transmisión de medios patrimoniales. Entonces, como no puede asumirlo, tienen que valorarse otras circunstancias. Y luego, incluso hay sentencias más antiguas de nuestro propio Tribunal Supremo en los que aplica la transmisión de empresa en supuestos de actividades basadas en equipamiento en los que la plantilla es altamente cualificada y aunque el resto del equipamiento no se transmita, como es en el caso de veterinarios, del personal veterinario del Servicio de Identificación Animal, Trazabilidad e Higiene de Producciones Ganaderas de la Chunta. En este caso habían vehículos, habían programas informáticos, equipos de identificación ganadera y el Tribunal Supremo considera que lo verdaderamente relevante es la plantilla porque es altamente cualificada. Entonces, al adquirir el nuevo concesionario la plantilla, al contratarla, se produce transmisión de empresa. En último lugar, sobre la sucesión de plantilla en el ámbito de la contratación pública, simplemente dos ideas. En las operaciones de reversión tiene escasa virtualidad la transmisión de empresa por sucesión de plantilla. Primero, porque voluntariamente la Administración no puede asumir a la plantilla porque iría en contra de las exigencias legales del acceso al empleo público. Y segundo, porque hay una consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo de que la cláusula convencional de subrogación establecida en el convenio sectorial no resulta aplicable a las administraciones públicas. Tampoco parece que el reciente acuerdo firmado por los actores sociales en el ámbito valenciano vaya a alterar esta situación porque prácticamente en la cláusula 7 se produce una declaración de intenciones. Consideran los actores sociales que sí, que debería de aplicarse esta cláusula, pero ello no compromete a la Administración, ya que de momento es un acuerdo bilateral, no es tripartito, y la Administración no queda vinculada por este acuerdo, y sabemos que hay una jurisprudencia consolidada que determina que no. En el ámbito de la sucesión de contratas o concesionarios, ¿cuándo puede producirse la sucesión de plantillas? Pues actualmente sabemos que el pliego no puede introducir una subrogación convencional siempre y cuando no sea un supuesto de hecho de transmisión legal o el convenio colectivo sectorial incluya. Acabo. Respecto al convenio, las dudas que podrían estar, ¿qué convenio tenemos que aplicar? Pues tendremos que aplicar siempre el convenio sectorial, incluso aunque la empresa contratista tuviese un convenio propio. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en algunas sentencias, en el año 2012, que valoraba sobre un convenio estatutario de empresa, dijo que ni el convenio extraestatutario era un ámbito en el que se pudiera pactar la subrogación, ni tampoco el convenio de empresa, porque excedería la capacidad de representación que tienen los negociadores del convenio. Más recientemente, también lo ha dicho en una sentencia del año 2018, que aunque la empresa, precisamente en el sector de la seguridad, que aunque la empresa que participa en la contratación tenga convenio colectivo propio, la cláusula que tiene que aplicarse es la de ámbito sectorial. Y es una solución también que se está dando respecto en el ámbito de las empresas multiservicios, que tienen muchas actividades, y aunque la empresa multiservicio, en atención al principio de unidad de empresa, regule un propio convenio de empresa, la cláusula que se aplicará es la del sector de actividad en el que concurra. Por tanto, se le aplican tantas cláusulas subrogacionales como actividades tenga la empresa multiservicios. Pues con esto creo que he llegado al fin. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición si quieren formular alguna pregunta.
Bueno, me imagino que para el turno de preguntas lo dejamos para el final, o lo hacemos ahora. ¿Ahora? Vale. Sí. Exacto, exacto. Como he dicho, para el requisito jurisprudencial, en plan técnico, para decir cuando hay transmisión de empresa, tienen que darse dos requisitos acumulativos. Uno, que continúe la actividad, y otro, que se transmitan aquellos medios en sentido amplio, no solamente medios materiales, no solamente edificios, vehículos, maquinaria, que sean necesarios para ejecutar la actividad. Si no se hace esa transmisión efectiva, no hay transmisión de empresa. En un tema de cafetería. Sí, sí, sí. Y además hay un condicionamiento por el convenio colectivo sí. De subrogación de personal. Ahí se dan las dos cuestiones acumulativas. Sí, y esto es interesante. Pero, por ejemplo, cuando has explicado lo del tema de los programas informáticos que se hacen para la administración, efectivamente hay una transmisión de la actividad económica, pero no hay una transmisión del personal. Claro, pero como hay una transmisión del elemento que es necesario e imprescindible para realizar la actividad, nos estamos ante un sector basado en equipamiento y se transmite ese elemento que es imprescindible, además de un valor económico altísimo. Entonces, en este caso, aunque el nuevo empresario se niega a subrogar a la plantilla, se ve con la obligación legal de hacerlo o de soportar las consecuencias del despido si ya ha sido extinguida la relación laboral. No, la ley de contratos no establece ningún condicionamiento de subrogar a la plantilla. La ley de contratos lo que establece en el artículo 131 que la administración tiene que informar en el pliego cuando se dé un supuesto de subrogación, tanto legal como de convenio colectivo. Claro, pero en el momento que hay una norma con rango de ley, un convenio colectivo... Sí, claro. Esto digo que es interesante porque, como he dicho, para que se aplique la sucesión de plantilla y se reconduzca a las garantías del Estatuto de los Trabajadores, a las garantías legales, tienen que darse dos requisitos: que sea un sector intensivo en la mano de obra y que se asuma la plantilla. Entonces, en este caso, aunque no se transmitiera nada, imaginemos que no se transmitiera nada, que en el sector de la restauración sí que se transmite, aunque no se transmitiera nada, el nuevo empresario, por mor del convenio, por actuación del convenio, asume el elemento esencial e indispensable para prestar la actividad. Entonces se aplica la doctrina de la sucesión de plantilla. Y aquí ya nos tenemos que olvidar de las garantías que recoja el convenio y tenemos que ir directamente al artículo 44, porque el convenio lo que hace es que se actualice el supuesto de hecho del artículo 44. No sé si me estoy explicando. Sí, lo que pasa es que me parece una locura. Porque, claro, es... nos vemos en situaciones como, por ejemplo, que un servicio de gestoría y de nóminas, que efectivamente sí que hay una transmisión de la actividad porque tienes todos los datos, tienes toda la información necesaria para que el siguiente, al mes siguiente, te pague la nómina, sí. Se dé una situación de tengo que subrogar al personal. O sea, es que... Bueno, sí, no, a ver, si realmente la administración extingue con una gestoría el servicio y le encarga el servicio a otra, ahí no hay ningún supuesto de transmisión. Otra cosa es que la empresa que es contratista haga una transmisión de empresa, entonces la administración sí que está obligada a subrogar a la plantilla, y en el caso en que revierta el servicio y lo incorpore, sí que estaría si se trasvasan aquellos elementos que son necesarios. Es decir, por ejemplo, imaginemos que el servicio de gestoría está prestado en infraestructuras de la administración, puestas a disposición por la administración. Pero estamos en un supuesto en el que contrata un operador privado un servicio de gestoría y este utiliza sus propios medios, ahí no hay transmisión. Puede extinguir el contrato, contratar con otro y ya está. No se transmite nada. No, cuando me refería a la transmisión, me refería a la transmisión de la información. La transmisión de la información, a ver... La transmisión de la información, lo que depende, hay que valorarlo con el conjunto de circunstancias de hecho que caracterizan. No solamente es un criterio, hay sectores en los que los activos intangibles, que en este caso sería la transmisión, tienen un valor económico muy elevado. En este caso he dicho que no, que se valoraría positivamente para la transmisión dentro del conjunto de circunstancias de hecho. Pero hay sectores en los que es tan elevado el valor como un programa informático desarrollado que puede costar 1 millón de euros, en los que es el elemento necesario e imprescindible. Además,
sobre todo en el sector de la gestión recaudatoria, sin ese programa informático no se podría desarrollar la actividad. Es indiferente si hay unos edificios, si hay un mobiliario, si hay unos ordenadores, o si se queda o no se queda con la plantilla. Lo que hace que se pueda continuar el servicio en los mismos términos es ese programa informático. Y además vale un dineral, con lo cual no es una actividad basada en la mano de obra. Pero pues hay que valorar, pues bueno, el límite no está, evidentemente, en supuestos. Yo creo que en el supuesto, te he puesto un ejemplo, que son 72.000 euros, yo creo que ya es una inversión importante para quien asume la actividad. Hay supuestos, hay otro supuesto, por ejemplo, del año 2020, que son 250.000 euros, y está el supuesto que he citado del año 2017, que es 1.300.000. Varía de las necesidades, del tamaño de la administración, etcétera. Pero, ¿dónde está el límite? Pues ponderarlo en relación con la plantilla. Cuál es el coste mensual de la plantilla y cuál es la inversión que realmente tiene que asumir el empresario. Por ejemplo, se viene a considerar que es un sector que se externaliza con frecuencia en la administración pública, el de atención telefónica, el del servicio de atención al ciudadano. Ahí se considera que la actividad está basada en equipamiento patrimonial, porque las centralitas estas de teléfono y en su caso el ordenador que se pueda utilizar hace que sea una actividad que descansa en el equipamiento. Yo creo que es un error garrafal, porque un ordenador cuesta 600 euros y una centralita telefónica cuesta 200 euros y el coste nominal de los trabajadores cada mes es elevadísimo, por no hablar si hay varios turnos y varios trabajadores utilizan el mismo ordenador. Hay que ponderarlo todo caso por caso. El problema es que sí que hay mucha inseguridad jurídica, porque fuera de unas reglas básicas que son comúnmente aplicables a todos los supuestos, al final, para saber si hay transmisión de empresa, hay que atenerse justamente a las circunstancias del caso, a la operación. Y como he dicho, como ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión, no hay dos casos que sean idénticamente iguales. Sí. Buenos días. Sí. No se llega a la conclusión de que no hay subrogación. Entiendo que estamos hablando de subrogación legal, no convencional, ya que si el convenio establece un plazo, entiendo que superado ese plazo... Claro, estamos hablando en primer lugar en el ámbito de la subrogación legal. ¿Cuándo podemos valorar? No hay un plazo. No hay un plazo. Igual, yo creo que la ley debería introducir un plazo para introducir un poco de certidumbre, aunque sea una presunción juris tantum que se pudiera desmontar, ¿vale? Pero no hay un plazo. Al final depende lo mismo del caso concreto. Yo recuerdo un supuesto de transmisión que ni siquiera es de la contratación pública, que era una empresa de muebles que cerró durante 11 meses y se consideró que sí que había transmisión de empresa porque el producto no era perecedero, porque los clientes no eran clientes que fueran todos los meses a comprar muebles y que la imagen que daba tener la tienda de muebles en el mismo local hacía que sí que se mantuviera la identidad y que además hizo coincidir el cierre con una reforma del local. Entonces ahí se consideró que sí. No hay un plazo orientativo. En el marco de la contratación pública he puesto dos ejemplos, 5 o 6 meses. Si al final se considera que el servicio es el mismo, una escuela municipal, por más que cierre un año, es una escuela municipal, ¿vale? Y quien acude a la escuela municipal sabe a qué servicio va a acudir. Y además lo hace con toda la infraestructura, con el edificio, el mobiliario, etcétera, de la escuela municipal. Lo que sí que es importante es que no se produce la transmisión respecto, cuando hay una suspensión, cuando acaba el contrato, el concesionario tiene, por la ley de contratos del sector público, la obligación de retornar todo el equipamiento a la administración. Si la administración no continúa, ahí no se produce transmisión de empresa, que es lo que pasa en el supuesto de la escuela municipal o del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. La transmisión de empresa se produce cuando entra después otro empresario que sí que continúa la actividad y recibe los mismos medios. No sé si he contestado a tu pregunta. Vale, la subrogación convencional. El plazo de la convencional... Sí. Vale, el plazo de la convencional es lo que diga el convenio. Hay convenios, por ejemplo, el convenio de seguridad creo que dice que son 6 meses. Si se reanuda la actividad en un periodo de 6 meses, entonces se aplica la cláusula subrogacional. Estamos a lo que diga el convenio. Por lo cual, superado ese plazo... Superado ese plazo, no se produciría. Ni la convencional ni la legal. ¿Vale? Porque si no se ha aplicado ya la legal, porque no se ha transmitido nada y no se ha asumido la plantilla, la convencional tampoco se aplicaría. Pero Juan, se refiere, si se abre a los 7 meses, si se abre a los 7... ¿la legal puede volver? La legal puede volver difícilmente, yo creo, si se da por una sucesión de plantillas.
difícilmente si se da por una sucesión de plantillas. Sobre todo pensando en el tipo de actividades, que se llega a considerar que mantiene la identidad, que el servicio es el mismo, porque normalmente la sucesión de plantillas no suelen ser, no siempre, pero no suelen ser servicios públicos. Hay algunos, como el servicio de atención de ayuda domiciliaria, pero normalmente son actividades de consumo interno de la propia administración. Entonces sí que hay casos en los que se ha paralizado, luego se ha adjudicado, por ejemplo, un servicio como la limpieza o la seguridad, y se ha entendido que no mantiene la identidad. Pero cuando hay una actividad basada en equipamiento, que sobre todo suele circunscribirse al ámbito de los servicios públicos, ahí sí que es muy probable que se aplique la transmisión de empresa legal.